Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Hoy lunes estamos de nuevo aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos una palabra que yo siento que el Señor nos lleva, como dice, de gloria en gloria, porque haciendo una pequeña remembranza o recordando lo que el Señor nos ha hablado. La semana pasada, el lunes pasado, el Señor nos hablaba de confiar en el Señor, poner toda nuestra confianza en Él. Y en el transcurso de la semana vimos que el Señor estuvo hablando a través de sus siervos eh, del perdón. Por ejemplo, habló el viernes del perdón en la reunión de jóvenes. Qué importante es que nosotros seamos libres del perdón. Para poder confiar en el Señor tenemos también que tener ese corazón libre, sin carga hacia nadie, sin peso por la falta de perdón. Y el día de ayer el Señor nos habló del arrepentimiento, algo muy importante. Nos hablaron de cómo el Señor en el Antiguo Testamento nos habló a través del profeta Elías y vino Juan el Bautista empezando a traer el Evangelio a través del arrepentimiento. Y Jesús empieza también su mensaje de las buenas nuevas a través del arrepentimiento. Y hoy vamos a hablar de reposar en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo podemos reposar en la palabra de Dios. Y mientras se van conectando las demás, ¿y qué te parece si tú compartes esta palabra para que otras alcancen también la bendición? Este es un mensaje de parte de Dios que nos va a, a ministrar. A mí en lo personal ministró mi vida. Mm, lo que yo te voy a compartir es algo que vivimos en el Señor y que muchos vivimos, ¿verdad? Ya saben que este fin de semana tuvimos el huracán Hanna, ¿verdad? De nuestra región, ¿verdad? Coahuila, con lluvias, ¿verdad? No sé desde qué parte tú me estás viendo, pero bueno, yo creo que hay muchas circunstancias que nos quieren quitar ese reposo en la palabra de Dios. Vamos en este momento a orar, a inclinar nuestro rostro, a pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude, el que nos dé la paz. Así como estás, inclina tu rostro y vamos a ponernos en sus manos. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Trae paz a nuestro corazón, que nosotros podamos, Señor, verdaderamente aprender a reposar en tu palabra. Espíritu Santo, mientras este mensaje llega a nuestro corazón, permite que podamos ser libres de todo aquello que estorbe, Señor, en nosotros, cualquier afán, Señor, cualquier situación por la que estuviéramos pasando, Padre. No impida, Señor, no sea un obstáculo para que podamos recibir tu palabra, para que podamos, Señor, ser puertas abiertas, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, para que entre tu palabra, Señor, y repose en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta hora estar recibiéndote, Señor. Gracias, bienvenido Espíritu Santo a nuestra vida y gracias porque nos permite, Señor, a través de estos medios llegar hasta donde están escuchándonos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, pues reposa en la palabra de Dios. ¿Qué nos hace perder el reposo? ¿Qué nos hace perder la calma, la paz? Y vamos a ver, antes de analizar la palabra en el significado, vamos a ver cómo las circunstancias nos pueden sacar del reposo. Y vemos en esta parte, en el libro de Job 3:26, dice Job: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Qué importante es que nosotros tengamos paz. La paz es el vínculo de la confianza en el Señor, que nos va a consolidar en el reposo. ¿Y cómo nos podemos asegurar? Si las circunstancias alrededor son adversas, son contrarias, son difíciles, aunque tuvieras en tu vida las cosas firmes, déjame decirte que no hay manera de asegurarse, sino es que no estamos tomados de la palabra de Dios. Aquí Job
Si tú lees el libro de Job, la vida de Job estaba empezando a ser puesta a prueba. Y en esta parte de la palabra, en otra versión, dice: ya he perdido la paz. Mis peores temores se han hecho realidad. Cuando nosotros empezamos a perder la paz, estamos perdiendo la confianza en Dios, dejamos de reposar en su palabra. Y fíjate lo que le pasó al pueblo de Israel. En Hebreos 4:16 nos vuelve a recordar la palabra de Dios de lo que pasó en aquella vez cuando el pueblo de Israel, por desconfianza, por dudar, por las circunstancias, no entró en el reposo del Señor. En Hebreos 4:5 y 6 dice: y en cuanto a este punto vuelve a decir: ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios y por eso no pudieron recibir su descanso. Pero la promesa de Dios sigue en pie. ¿Qué está diciendo aquí? Fíjate que si nosotros por alguna razón desobedecemos a Dios por causa de la incredulidad, por causa de entregarle la paz a las circunstancias, dice que la promesa sigue en pie. Hebreos 4:5 y 6. Esa podemos tenerla nosotros cuando pasamos por una situación difícil. A veces no es en carne propia la situación difícil, a veces son factores externos los que te quieren hacer perder la paz. A veces son relaciones en el matrimonio que de pronto vienen a agudizar problemas. Y entonces se está perdiendo la paz. O pueden ser circunstancias ajenas como las que estamos viviendo en el clima. Déjame decirte que hay lugares donde se inundaron, hay lugares en donde están sufriendo por el agua, por las cosas que trajo el agua. Son cosas que aunque tú no quieras, no puedes controlar. Sin embargo, ninguna circunstancia tiene la capacidad de hacerte perder la paz. Entonces tú tienes que entrar en el reposo de Dios, reposar en su palabra. Tenemos que aprender, y te lo digo porque lo experimentamos en carne propia. La semana pasada, ¿verdad? Pasamos circunstancias con alguien muy cercano a la familia, ¿verdad? Lejos de nosotros, sin poder acercarnos para apoyar. Entonces tuvimos que entrar en la palabra de Dios, reposar en la palabra de Dios. Nos tocó vivir en carne propia, ahora como se dice literalmente, vivir en carne propia, el reposo de la palabra. No nos quedó otra más que entregarle a Dios las circunstancias, ir al trono de la gracia y entregar la situación ahí y confiar en el Señor, reposar en Él, porque no había manera de hacerlo nosotros físicamente. No había manera. Estábamos lejos, seguimos lejos y confiando en el Señor. Entonces tenemos la promesa de Dios, porque a veces somos débiles. Sí me vino de pronto quiso venir una tristeza a mi vida porque no podía hacer nada, porque estaba imposibilitada para actuar, pero pude ver en ese imposible para mí, pude buscar la mano de Dios y tomarme de la mano de Dios y decirle: Señor, cúbrelos, protégelos, Señor, sálvalos, sánalos. Inclusive es la parte por donde estuvo el huracán anoche. El sábado por la noche estuvo el huracán ahí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Tenemos que tomar la palabra de Dios, buscar el reposo en el Señor y sumergirnos ahí y no salir de ahí. Fíjate lo que dice. Hay una promesa en Isaías 32:18, y cuando vienen las circunstancias nosotros tenemos que ir ahí a habitar. Dice: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Tuvimos que orar esa palabra, creerla, declararla, estar intercediendo con esa palabra en medio de toda circunstancia. Es jalar la promesa que tenemos en la palabra de Dios. Por eso este estudio se llama Reposa en la palabra de Dios. Que no seamos como el pueblo de Israel, que por causa de incredulidad dejaron de entrar en el reposo de Dios.
pero sigue en pie la promesa, dice el Señor. Vamos a ver lo que es reposar. Fíjate, ¿qué es reposar? Reposar en el sentido literal de la palabra es quedarse quieto, es descansar, pero también es morir, es estar muerto. Entonces nosotros tenemos que morir en las circunstancias. Tenemos que vivir en la palabra, dejar de estar en el miedo, dejar de estar en la incertidumbre, dejar de estar en la duda, en el dolor, en la tristeza. Hay personas que han perdido seres queridos, que tienen familiares graves en este momento por causa de la situación que está alrededor de todos, no nada más de unos cuantos, de todos. Todos estamos expuestos en este tiempo a padecer ataques para que nuestra paz sea quebrantada. Y déjame decirte, en lo que quiere decir en el griego, respecto a lo que dice en Hebreos 4:6, dice que no entraron en el lugar del reposo. Reposo en griego, aquí es katapusis. Entonces, pero quiere decir restringir. No renunciaron, no desistieron de dudar, no llegaron al fin de su incertidumbre para entrar en la fe. No hicieron cesar las palabras que decían, no vamos a poder, ellos son más grandes que nosotros, esa tierra nos va a tragar. O sea, no cambiaron su manera de pensar. También quiere decir abstenerse. No se abstuvieron de su criterio. Y eso es lo que está diciendo el Señor en este tiempo. Que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos, que no nos amoldemos a los criterios del tiempo presente. No nos acomodemos ahí. Estamos pasando por situaciones en donde muchas cosas son diferentes a las que habitualmente antes del 18 de marzo para muchos ha cambiado. No te acomodes. No te amoldes, porque es muy fácil quedarse en casa y está bien para los que están enfermos. Quédate en casa. Si tienes contacto con una persona que está enferma, que puedes contagiar a otros, quédate en casa. Si eres una persona que es asintomático, quédate en casa, no arriesgues a nadie más. Si eres una persona que tiene enfermedades crónicas y que eres mayor, quédate en casa. Pero si eres una persona joven que tiene toda la salud, toda la fuerza, ¿por qué te quedas en casa? No te amoldes a los criterios del tiempo presente. No reposes de esa manera. Tienes que demostrarle al Señor. Tienes que demostrarle al Señor, no como el pueblo de Israel, que prefirió vivir cada día que había pasado para llegar a la tierra de la promesa por un año de incredulidad, por un año de duda, por un año de problemas. No te quedes en casa. Dice la palabra en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Si te desvelaste, levántate temprano. El compromiso es con Dios, no con el pastor, no con la iglesia, no con el ministerio, es con Dios. Esfuérzate. Ser fiel. Hoy nos habló el Señor de la fidelidad. En la iglesia, el domingo nos habló el Señor de la fidelidad. ¿Cómo le voy a demostrar a Dios la fidelidad si por cualquier cosa yo no voy ya? O sea, yo desisto. Yo me dejo vencer por cualquier pequeño obstáculo. Los obstáculos son para que yo los venza con el Señor, para que yo con el Señor pueda subir sobre ellos y no que los obstáculos me estorben a mí. Quizá van a venir cosas peores que estas. Esto no es nada de lo que está pasando, conforme a lo que Dios ha dicho en la palabra. No queremos asustar a nadie, pero vienen cosas peores y ahorita estamos viviendo quieta y reposadamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Es lo importante, demostrarle a Dios cómo yo estoy reposando. Fíjate, ¿por qué es tan importante? Porque reposo en el hebreo, en
en la palabra, quiere decir permanecer, quiere decir residir ahí, permanentemente, quiere decir establecerse. ¿Dónde me estoy estableciendo en este tiempo? ¿Me estoy estableciendo en un horario desordenado para dormir tarde, para levantarme a mediodía, para estar haciendo las cosas, buscar cualquier pretexto y no hago esto por esto otro? O sea, ¿qué estoy haciendo? Va a venir un tiempo en donde quizá vaya a querer correr a la presencia de Dios y no voy a encontrar al Señor ya. Debo ser cuidadoso con eso, cuidadosa. Dice la palabra en el Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo tengo que permanecer, habitar al abrigo del Altísimo. ¿Cómo le estoy demostrando al Señor? Si quiero estar en la cama, en internet, viendo las predicaciones, si está abierta la iglesia, quizá un día no se nos va a permitir ya. Ahorita está abierta la iglesia. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel? Y no me refiero, como ya lo dije, a los que están enfermos, a los que están necesitados. ¿Dónde están los que tienen fuerza? Los guerreros. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel que tiene toda la fuerza? Que no tienes pretexto para estar en tu casa. No digas porque no me han hablado, no digas porque no me han dicho. Si el Señor nos está hablando en las cosas del clima, nos está hablando en los terremotos, ya tembló Saltillo 4.5. Simultáneamente hubo otro terremoto muy cerca. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos más para entender que estamos desapercibidos? ¿Dónde estamos permaneciendo? ¿Bajo qué cobertura estamos habitando? ¿En la pereza? ¿En la tristeza? ¿En el desánimo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿O qué más queremos para que seamos conmovidos por el Señor? ¿Qué más estamos buscando? El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién está pastoreando mi vida? ¿Internet? ¿Quién me está pastoreando? ¿Un pastor de Los Ángeles? ¿Un pastor de Sudamérica? Si tienes un pastor local que Dios te ha dado. ¿Qué está pasando con tu vida? Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Está hablando de cercanía. Está hablando de lo más cercano a mí. Dice: en ese reposo yo voy a demostrarle a Dios dónde permanece mi persona, dónde permanece mi pensamiento, dónde permanece mi corazón, dónde estoy plantada para dar frutos. Yo tengo que ser una persona que va a ser guiada por la palabra de Dios. Dice más adelante: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que analizar. Es muy importante que no me deje vencer. Si está haciendo esta palabra dura para tu vida, déjame decirte que yo no quiero que el Señor me hable más duro a mí. Yo tengo que hablar lo que Dios me dice. No lo estoy hablando de parte mía. Espero que esta palabra inquiete tu vida. Espero que esta palabra, el Espíritu Santo esté soplando sobre esas plumas de comodidad y te empiecen a incomodar las espinas del nido para que salgas de ahí y tomes la postura correcta. No, que no tengan necesidad de buscar en los lugares donde está mi amado, como dice Cantares, cuando recibió el llamado del amado y no salió a abrir la puerta. Después salió a buscar al amado y no lo encontraba por ninguna parte. Y en esa búsqueda fue agredida, fue golpeada. ¿Qué esperamos nosotros? Afuera hay agresividad. No solamente hay agresividad en la violencia, en las situaciones, en el clima. El Señor nos está hablando de muchas maneras. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Queremos más? ¿Llamada de atención más fuerte? No somos niños. No somos niños para estar siendo llevados de la mano ya. ¿Cuántos años tenemos en la palabra? Tenemos que reaccionar, sacudirnos toda esa apatía, sacudirnos el conformismo, sacudirnos o esperamos a que Dios sacuda lo que nos está impidiendo acercarnos a Él.
Todo lo que Dios hacía con el pueblo de Israel era con la finalidad de que el pueblo volviera su corazón a Él. ¿Qué más queremos para volver el corazón al Señor? Para reposar en su palabra. Deja de reposar en Netflix, deja de reposar en YouTube, deja de reposar en Facebook, porque ahí no vas a encontrar la paz. Dice la palabra, busca primero la paz, y la paz está en el Señor, no como el mundo la da, porque lo material, déjame decirte, que es tan frágil lo material que en un momento se puede ir. Y si estás aferrado a eso, déjame decirte que eso no te va a sostener. Lo único que nos va a sostener en estos tiempos y en los que vienen es la palabra de Dios. No podemos seguir buscando reposar en las cosas materiales ni en nada del pasado. Estamos viviendo tiempos diferentes. No sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Si se nos va a obligar, como dicen, a tener una vacuna para poder subir a un avión, para poder cruzar una frontera. No sabemos qué va a pasar. Pero vamos a reposar en la palabra de Dios. Vamos a ser alimentados por la palabra de Dios. Si tú eres de las personas que tienes la oportunidad de congregarte y le estás desaprovechando, no lo hagas más. No lo hagas más si tú lo puedes hacer, si tú tienes la manera de ir a congregarte. Ayer en la iglesia, en medio de la lluvia que tuvimos, en medio de los vientos que había, una mamá presentó a su bebé. No quiso desaprovechar la oportunidad de hacerlo, de cumplir con la palabra de Dios. Imagínate, hay personas que no fueron porque estaba lloviendo, ¿verdad? No sé qué pasa con la lluvia. Yo sé que el cabello se pierde el alaciado, se pierden. Pero ¿eso qué importa? Si por el cabello voy a perder mi salvación, mira, me hago un chonguito, ¿verdad? Y lo crespo se oculta. Fíjate lo que decía el salmista en el Salmo 62:5. Él se decía a sí mismo, decía, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Qué importante es que nosotros podamos decirle eso a nuestra alma, a donde están nuestras emociones cuando hay cosas adversas o cuando estamos desapercibidos, ¿verdad? Reposando en las cosas cómodas, en las cosas, en las justificaciones que delante de Dios no sé cómo se verán, la verdad, si delante de alguien, de una persona, justificarse por haber hecho algo, a veces es ridículo. No sé delante de Dios cómo sonará nuestras justificaciones para no hacer lo que debemos hacer. Dice la palabra, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es como cuando esa palabra la escucho, es como Señor, así como cuando la mamá nos decía, pero si veo tu cuarto y lo veo que está sucio, ya verás cómo te va a ir. Imagínate, ¿cómo nos irá a ir con el Señor cuando dice, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Reposa en la palabra. No sé en qué esté reposando tu vida. No sé si te quieras abrazar del dolor, si quieres seguir abrazado del dolor, abrazada del dolor o abrazada de la situación, de las circunstancias, o abrazada o abrazado de tu economía porque es abundante ahorita, o de tu escasez. Suelta todo. Todo, suéltalo. No hay nada firme en el Señor. Dice, Él es mi esperanza. En Él estamos esperando. Y en el Salmo, en otra versión dice, solo Dios me da tranquilidad. Solo Él me da confianza. Solo Él me da su protección. Solo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. Jamás. Va a venir guerra, va a venir situación difícil, va a pasar la adversidad, va a haber cosas contrarias, pero dice, solo Él me da protección, solo el Señor nos va a proteger. No hay nada que nos pueda proteger. Él es nuestra fortaleza. Dice, solo Él puede salvarme. Yo tengo que meditar en eso para que la promesa que Dios me ha dado en Isaías 32:16, donde dice, le leí 18, donde dice, y mi pueblo habitará en morada de paz.
en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Es ahí donde verdaderamente nosotros debemos estar cuando le decimos, alma mía, reposa solo en el Señor, solo en Él. Pon tu confianza, no en nada. Si perdiste o ganaste, si tienes o no tienes, si tuviste, nada de eso es nuestra confianza ni nuestro reposo. Fíjate, te voy a leer desde el 16 en Jeremías 32. Dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Luego viene la promesa, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Vamos a desmenuzar esta pequeña porción de la palabra para terminar este estudio. Dice, la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Tú decides quién quieres que prepare tu reposo y tu seguridad. Aquí dice la labor de la justicia. ¿Quién es esa justicia que está hablando? No está hablando de justicias terrenales, no está hablando de leyes de la tierra, está hablando de la justicia que trae Cristo Jesús a nuestra vida. Delante de nuestros errores, delante de las consecuencias que nuestros mismos errores nos llevaron a ellas o nos están a punto de llevar. Porque leímos en Hebreos, dice, y la promesa sigue en pie. El Señor no está viniendo a acusar a nadie. El Señor no viene a decirnos, hay de aquel que sabe hacer y no lo hace, pero cuando reacciono y digo, Señor, perdóname. Hacer lo bueno, ¿qué es hacer lo bueno? Es hacer lo que dice la palabra de Dios. Como cuando Marta, en Lucas 10:38 en adelante, tú léelo en tu casa. Marta le dice al Señor, mira Señor, mi hermana sentada a tus pies y no me ayuda y a ti no te importa eso. Y le dice Jesús, Marta, tú estás afanada con muchas cosas, dice, pero María está haciendo lo mejor, está tomando la buena parte. Esa es la buena parte que nos va a enseñar a nosotros a saber cuándo la justicia está trabajando para nosotros. No buscando nosotros lo nuestro, sino dejando que el Señor sea el que nos lleve a reposar en su palabra. Dice que el juicio va a habitar en el desierto. La culpa, la condena, la acusación, la falta de perdón va a estar en el desierto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagas se va a secar. Todo lo que intentes hacer se va a frustrar. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que el Señor controle totalmente. No estamos siendo campo fértil. Dice, la justicia morará en el campo fértil. Nuestro corazón tiene que ser una tierra fértil donde la palabra de Dios entre y produzca fruto y sea regada. Viene una palabra de Dios y el corazón se abre y la recibe y luego después busca el agua, como dice Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará. Va a recibir esa semilla de la palabra de Dios, va a recibir esas aguas de reposo. No aguas que se lleva todo, sino aguas de paz, que va a hacer que crezca una palabra de Dios en mi vida y produzca fruto de reposo en mi vida. Porque estoy aprendiendo a reposar. Dice, y el efecto de la justicia va a ser la paz. No quiere decir no va a haber problemas. No quiere decir que el efecto de la justicia va a ser cero problemas. No quiere decir que va a ser abundancia de dinero, no quiere decir que va a ser sanidad completa, sino quiere decir que cuando venga la escasez, va a venir la paz de Cristo, va a venir la palabra de Dios a enseñarme, a mostrarme, a llevarme al terreno de la bendición. Quizás sea un tiempo de prueba que estoy pasando, ¿verdad? En la escasez para confiar en el Señor.
No quiere decir que cuando venga la abundancia, tampoco, porque voy a ser probada también en la abundancia. ¿A dónde se va mi corazón? Que no seamos como dice Deuteronomio 8, dice, probé tu corazón en el desierto y luego te llevé a la abundancia y te alejaste de mí. No quiere decir eso, sino que aún en la abundancia yo voy a tener juicio en la paz de Cristo. No me refiero a juicio, sino voy a tener mi mente en el Señor y no se va a ir tras lo que el Señor me dio, sino voy a permanecer en el Señor, en el campo fértil, en la palabra de Dios. Señor, ¿para qué estoy siendo probada en escasez? Oh Señor, ¿para qué estoy siendo probada en abundancia? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? No irme o alejarme del Señor por la escasez y negar a Dios, ni tampoco por la abundancia, sino, Señor, permanezco aquí. Tenga mucho o tenga poco, como decía el apóstol Pablo. Entonces, dice, habita, y mi pueblo habitará en morada de paz. Morada de paz es cuando estoy habitando bajo las alas del Altísimo. Ahí está la morada de paz para tu vida y para mi vida. Aunque vengan huracanes, aunque vengan situaciones en la salud por causa de esta pandemia, ahí está mi morada de paz, ahí está mi habitación segura y ahí está mi recreo de reposo. Ahí voy a vivir con el Señor, ahí voy a ser pastoreada en aguas de reposo, ahí voy a estar, dice, confortada mi alma, ahí va a estar siendo guiada. Voy a ser guiada por sendas de justicia, dice, por amor de su nombre. Vamos juntos a arrepentirnos. Cada palabra que compartimos es con el propósito de crecer en el Señor, de reposar en la palabra de Dios, de tener esa paz en los pensamientos, esa paz en el corazón, aún en el cuerpo, esa paz, porque cuando se pierde la paz, los malos pensamientos están creciendo y están trayendo a nosotros inquietud. Estamos entregando nuestra paz, por lo que los pensamientos empiezan a traer al corazón. Entonces, nosotros tenemos que aprender en el Señor, sentarnos a sus pies, reposar en su palabra. Cuando venga la lucha, tenemos que buscar ser confortados. Primero buscar el confort en la palabra de Dios. Buscar la esperanza en el Señor, buscar la guianza en el Espíritu Santo. Es el que nos va a guiar. Dice la palabra que Él fue enviado de parte del Padre para que fuera nuestro guía, nuestro asesor, preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer en esta situación? Espíritu Santo, yo no lo puedo resolver, pero tú puedes. Tráeme la paz, Señor. Tráeme la paz en mi alma para que yo pueda reposar en la palabra de Dios. Quiero reposar en ella porque a veces no sabemos. Viene el momento de la circunstancia, viene la inquietud, pero está la promesa. Hay que buscar la promesa. Y el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Si hubo un desvelo en tu vida, esfuérzate, demuéstrale al Señor que tanto añoras. Y no es porque el Señor quiera, no es porque el Señor esté con la mano en la cintura esperando ver qué reacción tenemos, sino porque el enemigo está presto para robarnos la bendición. ¿Cuántas veces le hemos permitido robarnos la bendición? Porque no reposamos en la palabra de Dios, porque nos acomodamos a la circunstancia. Y estaba más rica la cama, estaba más rica, ¿verdad? Pero vienen situaciones en donde quizá querramos correr. No esperemos a eso. No esperemos a eso. El Señor nos ha estado hablando y se ha cumplido lo que el Señor ha estado hablando. Pueblo santo de Dios, sal de la comodidad, sal de las justificaciones que no tienen fundamento delante de Dios. Esfuérzate, como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. El Señor necesita que estos guerreros sean firmes y sean valientes, porque si tú no quieres levantarte, ¿sabes qué? Ahí te vas a quedar. El Señor está levantando un ejército
que le crea, un ejército que tenga compromiso, que sea fiel, que repose en su palabra, que camine en medio de la adversidad creyéndole al Señor. Por eso te digo, hoy reposa en la palabra de Dios. Dale vuelta a la hoja del pasado y empieza con el Señor un nuevo día. Empieza con el Señor una nueva semana y dile: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, aquí estoy. El Señor no está detenido para bendecirnos. El Señor no está bloqueado. No tiene virus la palabra de Dios. El Señor sigue vigente y Él está esperando que tú y yo nos levantemos y demostremos con nuestras actitudes correctas, con los pensamientos correctos, con el carácter idóneo. Ahí es donde voy a demostrar cómo soy una hija de Dios, que no sea de las personas que me dicen a la mera hora y cómo. O sea, yo tengo que estar siempre lista, siempre dispuesta, quizá nunca preparada, pero siempre dispuesta, porque cuando estoy dispuesta, el Señor va a añadir lo que me haga falta. Él quiere ver nuestro corazón, así que demuéstrale hoy cómo está tu corazón. Reposa en la palabra y sal ya de la cueva. Sal ya de la comodidad, sal ya de las justificaciones, sal ya de los imposibles, porque el Dios de los imposibles está delante de ti en este día y te quiere bendecir. Él te quiere bendecir, Él quiere mostrar su gloria a través de tu vida, porque para el Señor no hay nada imposible. Así que levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz en este día. Y muéstrale al Señor que tanto le crees, cuánto lo amas. Muéstrale al Señor que tú no eres como los que desobedecieron, que no creyeron, como los que no permanecieron. Dile: Señor, yo quiero permanecer. Yo estoy aquí, Señor, para estar contigo. Levántate, levántate, porque hay unos que verdaderamente están débiles, no pueden y necesitan de tu fortaleza. No esperes a que tu fortaleza sea menguada para poder decir, para poder, como dice la palabra, rechinar los dientes de ¿por qué no lo hice cuando pude? Levántate y esfuérzate. No te justifiques más. El Señor te quiere bendecir en este día. Vamos a orar. Vamos a ponernos a cuentas, a pedirle perdón a Dios de todo corazón. Yo lo quiero hacer porque yo sé que me falta mucho para esta palabra, que necesito reposar en ella, que necesito que mi alma sea confortada, que necesito tener paz, que necesito aquietar mis pensamientos. Vamos a arrepentirnos juntos. Necesitamos levantarnos porque el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere fortalecer para mostrar su gloria y aquí estamos dispuestos. Padre, en esta hora, Señor, con todas los errores, las equivocaciones, Padre, aquí estamos. Perdónanos, Padre. Hoy nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor. Si nos hemos acomodado, Padre, en alguna circunstancia o nos hemos justificado por alguna razón, Señor, que para nosotros era válida, pero para ti no lo era, Señor. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Padre. Hoy queremos, Señor, reposar en tu palabra. Queremos, Espíritu Santo, que nos enseñes a permanecer, a habitar bajo el abrigo del Altísimo, Señor. A ser pastoreados junto a aguas de reposo, Padre. A ser llevados, Señor, a ser ministrados por tu Espíritu Santo. Señor, guíanos. Muéstranos esas áreas, Señor, en nuestra vida, en nuestro carácter, que no han madurado, Señor, que siguen justificándose, que se salen de control, Padre. Muéstranos, Señor, porque estoy segura, Padre, que tú vas a bendecir esas áreas materiales. Esas no importan delante de ti, Señor. Tú quieres aprender a que nuestra alma repose en ti, para que nuestra alma sea prosperada, Señor, en cuanto a ser fortalecida en el gozo de la salvación, Padre, en cuanto a dejar nuestra antigua manera de vivir, Padre, para que verdaderamente podamos reposar en ti y no escondernos detrás de las cosas que no hemos dejado, Padre. Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos, Señor. No queremos, Señor, que nuestra luz se apague. Queremos seguir siendo lámparas encendidas, seguir predicando tu palabra, Padre, seguir adelante sin miedo, sin temor, Padre, cuidándonos, Señor, porque tu palabra dice que el avisado ve el mal y huye. No ser imprudentes, Padre, ser sabios, como dice tu palabra, ser astutos y dóciles
con tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor. Levanta a los débiles, Padre, a los de corazón medroso, levántalos, que cobren ánimo en esta hora, Señor. Si han vivido una tormenta y esa tormenta ha devastado su casa, ha devastado su vida, Señor, en este momento, Padre, que cobren ánimo en Cristo Jesús, que cobren ánimo en tu palabra, Señor, que se levanten, Padre. Y Señor, levántanos, Señor. A los que nos hemos escudado detrás de mil cosas, Señor, detrás de mil justificaciones. Padre, perdónanos por eso. Espíritu Santo, gracias, Señor, por esta palabra. Hoy, Señor, la llevamos al corazón. Hoy queremos ser tierra fértil, Padre. Hoy queremos ser ese campo fértil donde habite, Señor, la justicia, donde empiece, Señor, a mostrarse la paz que tú traes, Señor. El mundo necesita, Señor, que podamos nosotros manifestar, Señor, tu gloria, que podamos con el carácter, Señor, dominar ese carácter, Padre, y ser personas que tienen fortalecida la templanza, Señor, que no se sobresaltan, que no se exaltan a sí mismos, Señor, que no se justifican acusando a los demás, Padre, sino que te dicen, Señor, aquí estoy. Corrígeme, Señor, así como lo decía David. Corrígeme tú, Señor. Endereza mi caminar. Endereza mi vida, Señor, delante de ti, que yo pueda ser, Padre, fortalecida en tu palabra, que yo pueda ser verdaderamente un ejemplo sin tener que hablar, Padre, un ejemplo sin tener que decirlo, Señor, que mi vida ministre, que mi familia dé testimonio de ti, Señor, que mis hechos hablen más que mis palabras, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, oramos en este momento por aquellos, Señor, que están enfermos en un lecho, Señor, de dolor por esta pandemia, Señor, por aquellas familias, Señor, que han perdido a un ser querido, Padre. Trae dolor a su alma, trae alivio, Señor, a los que no han podido superar la pérdida de un ser querido, Señor. Consuélales, Espíritu Santo, a los que están sin trabajo, Señor, a los que han perdido, Señor, su negocio, Padre. Sabemos que tú eres el mismo, Señor, y que tú no mientes, Señor. Así como un día le dijiste a Jeremías, Jeremías, compra ese terreno a tu primo Hananael, porque así volverán a reedificar. Si tú tienes confianza y fe en la palabra de Dios, tu negocio florecerá. Reposa en la palabra de Dios. No dejes que la tristeza venga a embargar tu vida. No lo dejes, porque el Señor es el que nos va a sacar adelante en medio de esta prueba. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y el Señor quiere mostrarla a través de tu vida. El Señor quiere mostrar si has caído. El Señor quiere levantarte y enseñar a reedificar sobre las ruinas antiguas. Solo deja que el Espíritu Santo te muestre la manera de reedificar para que lo hagas sobre el fundamento firme de la palabra de Dios. Reposa en el Señor, quieta y reposadamente, así como lo dice el Señor en Isaías, cuando le dice el Señor: en quietud y en confianza será tu fortaleza. Permanece en la palabra, aunque veas el desorden, el desastre. Confía en el Señor, manifiéstale al Señor tu confianza, busca en el Espíritu Santo el gozo para que seas fortalecido en medio de esta situación. El Señor va a restaurar tu vida. Si pasaste por alguna enfermedad, el Señor va a restaurar tu vida. No va a quedar huella en tu cuerpo de lo que pasaste por esa situación de enfermedad. En este momento oro que el Espíritu Santo sople sobre aquellos que no pueden levantarse porque no tienen fuerzas. En el nombre de Jesús oro, Espíritu Santo, para que tú soples sobre aquel, Señor, que está sin fuerzas, Padre, que cobre fuerzas en ti ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque la palabra de Dios viene a levantarnos. Yo misma he recibido la paz de Cristo en este momento. Yo misma he sentido la fortaleza del Espíritu para seguir adelante. Así que anímate.
cobra fuerza, cobra ánimo en el Señor. Y si esta palabra bendijo tu vida, compártela, porque hay muchos que necesitan, hay muchos que de alguna manera o de otra están perdiendo la paz por cualquier razón. Dios te bendiga. Busca en el Señor ser fortalecida y reposa en la palabra de Dios. No te dejes vencer por las circunstancias. El Señor te bendice.